de lo que callamos los emprendedores de salud mental. Estamos presenciando hoy la generación con mayores índices de ansiedad y de depresión nunca antes vista en los jóvenes. Yo encontré en boxeo una manera de meditar de forma activa. Es normal buscar ayuda. ¿Qué podemos hacer para trabajar esa salud mental para todos los emprendedores que nos están escuchando? Duerma 8 horas. Coma 3 comidas al día. 72% de los emprendedores tienen su salud mental afectada directa o indirectamente. O sea, se desdibuja la línea entre quién es Karen y quién es Karen la de Vince. Y además, para los que no saben, Karen es psicóloga. Hay que poner reglas cuando estamos hablando de estos temas. Bienvenidos a Hermanas y Negocios. Somos las Hermanas Carvajalino y si eres emprendedor, esto es para ti. Buenas mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast tan espectacular que por si no se han memorizado el nombre se llama Hermanas y Negocios y por supuesto porque aquí somos 3 hermanas hablando de negocios en un espacio diseñado de emprendedoras para emprendedoras. Aquí con ustedes Karen, Daniela y Steph Carvajalino, mejor conocidas como las hermanas Carvajalino. Y si usted es la primera vez que por algún motivo está escuchando esto, no lo había escuchado antes, pues hágase un favor antes de continuar el episodio y síganos en las diferentes redes sociales para que le ponga cara a Karen, Daniela o Steph. Recuerden que eso lo pueden escuchar en Spotify, pero también lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de Hermanas Carvajalino, que tiende a ser un poco más cool porque ves la interacción completa en video. En todo caso, Daniela y Steph, welcome con las buenas vibras a este nuevo episodio de un tema que está brutal. Pues buena, hello por acá, Daniela, y hoy lista para hablar de este tema tan importante. Hoy vamos a hablar de lo que callamos los emprendedores, de salud mental, de esos tabúes que ya no son tan tabú en el siglo XXI. Y yo estoy pero lista para empezar con una pregunta. No sé si ustedes están listas. De una. Hola, mi nombre es Stephanie, me dicen Steph, me queda risa que Karen Steph, esa es nueva. Ajá, como tú te haces llamar Steph y te cambias el nombre en Instagram y todo. A que ustedes sepan, estamos en Instagram con Hermanas Carvajalino, pero cada una tiene su perfil y el de Steffi justo es Steph. Los otros no lo necesitan saber, no la sigan. Bueno, hey gente, de verdad que estoy que me hablo porque este tema es muy importante. De todos los podcasts que hemos grabado, yo creo que el mundo lo necesita y los emprendedores lo necesitamos. Yo no sé si ustedes han visto, y me imagino que sí, en redes sociales está súper de moda la nueva canción de Bad Bunny, Debí tirar más fotos. Además que está en súper tendencia, ese es un trend del momento. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué cosas ustedes debieron haber hecho antes para cuidar su salud mental como emprendedoras? Karen, ¿empiezas tú? Debí tirar más fotos de gana. ¿Voy yo entonces qué? No, me encanta. Estaba esperando que Daniela terminara de cantar la estrofa y una foto. Como hay que esperar. Porque como hay que esperar, exacto, aquí todos los días se nos dan nuevos lineamientos técnicos, entonces no quería interrumpir su canto, ¿listo? Entonces Daniela, sí respetuosa, pero no. Yo pienso, Dani, que este tema es interesante y te tengo que devolver la pregunta porque yo creo que hay que empezar por describir y hablar de qué es la salud mental. O sea, tú me preguntas cómo cuidan la salud mental o qué debieron haber hecho antes para cuidar la salud mental, pero yo necesito que nos devolvamos un poco. O sea, voy a decir qué hago para cuidar mi salud mental, pero sí hablemos de qué es la salud mental porque creo que aunque hoy está más aceptado hablar de salud mental, todavía es un tema relativamente nuevo, no solamente en el mundo del emprendimiento, sino en general. Entonces, interesante que podamos devolvernos un poquito. Nuevo no, yo creo que nuevo hablar de eso. Claro, hablar del tema. Sí. Pero entonces, Karen, tú que eres psicóloga, para los que no saben, ilústranos empezando con ¿qué es la salud mental? Bueno, esa pregunta creo que es la primera que hay que responder porque como dice Dani, no es un término nuevo, pero sí, sorpresivamente, es nuevo que hablemos de ello. O sea, sí, sorpresivamente es nuevo que hablemos libremente de estos temas, ¿no? Conocemos de salud física y este tema de salud mental nos habla sobre un estado de equilibrio emocional, psicológico, social, donde nos permite tener bienestar,
con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, o sea, todos estos procesos psicológicos que ocurren. Esto nos permite a su vez enfrentar los desafíos cotidianos, trabajar de manera productiva y disfrutar de las relaciones interpersonales que tenemos en el día a día. ¿Qué pasa? Para hablar de salud mental podemos describirla de otra manera. La salud mental, dicho de otro modo, es la ausencia de enfermedades y trastornos mentales, entendiendo por enfermedades y trastornos mentales temas como la depresión, temas como el estrés crónico, temas como el insomnio, o sea, temas como la ansiedad, ¿verdad? La depresión. De otra manera de explicarlo más clínica, más técnica, puede ser la salud mental es ausencia de enfermedades y trastornos mentales, ¿sí? Dicho de una manera más desde el punto de vista de Más bienestar. coloquial. Ajá. Por favor. Debe ser ese bienestar que tengamos con nuestra psicología, por decirlo de alguna manera. Porque es un tema supremamente importante, mi gente, porque en muchas áreas, ¿cierto? La salud mental afecta a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a las mujeres, pero particularmente los y las emprendedoras tenemos un tema con la salud mental muy densa porque tenemos una presión adicional quizá al resto de las ocupaciones que existen en el mundo y es que somos los únicos y directos responsables de todo lo que pasa alrededor de una organización. Yo les Y quiero dar esto un hace- dato. Dale, pero me tenías que dejar terminar, pero todo bien. Pero un dato importante. 72% de los emprendedores tiene su salud mental afectada directa o indirectamente. Hay múltiples estudios que han mostrado esto. Hay uno súper importante de UC Berkeley que leí y fue como, wow. Incluso hay otro de Entrepreneurs Organization que dice 88% de los emprendedores tiene algún tipo de afectación de su salud mental. Es decir, que no estamos hablando de algo que afecta a uno o a otro emprendedor. O sea, estamos hablando de un tema bastante importante. Sí, así es. De hecho, yo sé que aquí nos vamos a enfocar en emprendimiento y me encanta porque este podcast es de emprendedoras para emprendedores. Pero como dato curioso también, Dani, el tema de la salud mental en los últimos años, de hecho, ha tenido una cantidad de implicaciones. Adivinen qué, en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes. Y si quisiéramos hacerle un doble clic a los jóvenes, en las jóvenes mujeres. Además, son el segmento que tienen una tasa creciente. Me estoy leyendo un libro que me permito recomendarlo, se llama La generación ansiosa y es brutal, no vamos a hablar en detalle ahora porque, bueno, eso será en otro capítulo de otro tema, aquí es más emprendimiento, pero para que sepan, nos habla de cómo la salud mental de las niñas mujeres han reportado un incremento de cientos por ciento, o sea, no del 1%, del 2%, no, de 200, 300% alrededor de los últimos años. Y el autor plantea una hipótesis que me parece muy interesante alrededor de la gran reconfiguración, es decir, el periodo desde el 2010, cuando el iPhone sacó su primera cámara frontal en el 2007 y Facebook compró Instagram. Él habla sobre cómo todo esto reconfiguró el mundo y dejó de existir la niñez basada en juegos y empezó a existir la niñez basada en redes sociales. Y ahí empieza a hablar de cómo todo el efecto de compararse con el otro, de seguir al influencer que no es influencer, de tener que vivir por un estatus que depende del número de likes, de la aceptación, de la validación de la otra gente, empieza a afectar la salud mental. Y eso compuesto, eso se le agrega otro componente y es que la percepción es que el mundo se ha vuelto más peligroso. Entonces, cuando nuestros papás, los baby boomers o la generación X, empezaban, los dejaban ir a jugar al parque o a la casa del amiguito solo como a los 6 años, 7 años, estos niños desarrollaban otras habilidades. Hoy es imposible. O sea, hoy un niño menor de 18 años no sale de la casa solo porque, y por supuesto vemos los riesgos, se lo roban, hay muchos depredadores sexuales, hay muchos tiroteos al aire libre, o sea, hay un montón de situaciones, hay más carros que habían antes, entonces hay muchos más accidentes automovilísticos y para no alargarles el cuento y pasar a enfocarnos en la salud mental de los emprendedores, pero esto es para hacer el punto de que no solo es un problema de salud mental de emprendedores, es un problema de salud mental en general. En resumen, el autor nos dice es que venga, inclusive los juegos han cambiado y pone una referencia de los parques infantiles de los niños de hace 20 años que habían, no sé si se acuerdan, estos columpios colectivos, o sea, como que se montaban todos los niños en el columpio y uno le daba vuelta y se trepaban. No, hoy eso es más peligroso que Al Qaeda, o sea, literal. Entonces, hoy los parques inclusive son tan ñoños
que no le permiten a los niños desarrollar. Sí, que cuidado se cae, que el piso tenga que ser súper Exacto. sensible con foam adentro para que si se golpea rebote y no se raspe. Sí. Todo. El autor se ríe inclusive de, ustedes se acuerdan, no sé, esto tiene que tener diferente nombre en diferentes países, pero la lleva, ¿no? Que en inglés Claro, se dice que uno tag, Claro, la toca, lleva. el name tag, que tú tocas a alguien y sales corriendo. y hasta que le sea alguien La toque a persona alguien queda- más. Claro, entonces imagínense que ese juego hoy es regulado en los colegios. Entonces no se puede jugar sin la presencia de un adulto, cualquier diferencia se resuelve con papel, piedra, tijera, no se puede no sé qué, no se puede no se... Entonces le quitaron a los niños hasta la posibilidad de resolver los problemas, de resolver los Jugando. problemas y de pensar El críticamente y día a día. demás. Y para no alargarme, mi gente, estamos presenciando hoy la generación con mayores índices de ansiedad y de depresión nunca antes vista en los jóvenes. Esto para decirles, yes, es un tema para pararle bolas. Para no alargarse, Stephanie. Menos mal no se alargó. No, No, pero la menos mal verdad, era interesante, la menos verdad mal era contenido es muy interesante y además para los que no saben, Karen es psicóloga, así que Ah, yo pensé que iba a decir para los que no saben, Karen habla hasta por los codos. también, Karen habla por dos Las y dos es, cosas. y es psicóloga, pero yo quiero rescatar de verdad lo que Karen está hablando porque me parece supremamente interesante y agregar un poco a la juventud y a la manera en la que las nuevas generaciones están siendo formadas y criadas con lo que tú decías que es ser emprendedor. O sea, ser emprendedor es una carga gigante, pero ¿qué pasa? Cuando a ti te duele, no sé, la cabeza, los amigos te vienen a ver o te dan no sé, te dan una pastilla, un Dolex, un acetaminofén. Si de pronto tuviste un accidente de cualquier tipo, te rompiste una pierna, pues también te vienen a ver y es como algo que la gente te quiere reconfortar y te quiere ayudar. Sin embargo, en temas de salud mental no siempre pasa lo mismo. En temas de salud mental, eres el raro, eres el loco, literalmente aún hay un tabú muy grande. Y en ese mismo estudio que yo les cuento que estaba leyendo, del 72% de los emprendedores que tienen algún tipo de tema de salud mental, también hay una gran parte de estos emprendedores, más del 80%, que no reciben ningún tipo de ayuda, que no le cuentan a nadie y de verdad me sorprendió, 81% de los emprendedores no le cuentan ni siquiera a su cofundador de cualquier episodio o tema de salud mental que le puede estar pasando. Es decir, que tener algo de, no sé, partirte un brazo es algo que la gente te quiere ayudar, pero un tema de salud mental es algo de lo que te avergüenzas, de lo que no quieres compartir y de lo que la gente te va a juzgar. Y eso hace que el problema, que realmente es un problema, pero la situación sea aún más grave. Y eso a mí me dejó como que, oh shit, es verdad. El emprendimiento no solamente es un camino que es bastante solitario, la gente cree que es el camino con más gente de la vida, no es solitario, sino que además esta carga o estos nuevos, bueno, no nuevos, porque esto ha pasado desde hace mucho tiempo, pero estas situaciones los emprendedores la llevan en su espalda por lo general solos. Dani, pero no te vayas muy lejos. Yo creo que incluso los emprendedores, y yo siempre he tenido esa dicotomía de en qué momento dejas de ser un emprendedor y eres considerado empresario, pero he tenido la oportunidad de hablar con varios empresarios muy grandes que pues me reservo los nombres en estos momentos porque específicamente hablé con uno que me dijo, Stephanie, me pasó esto, me estaba volviendo loco, estaba teniendo episodios de depresión, esto es algo que la gente tiene que hablar, ustedes tienen que hablar de esto. Y yo le dije, perfecto, hagamos una conferencia, hablemos, hagamos un live, algo para hablar de esto y que la gente entienda que le pasa a todo el mundo, incluyéndote a ti. Me dice, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo porque imagínate, yo soy dueño de estas empresas y qué van a pensar mis socios, mis inversionistas, que la empresa se va a quebrar, que la empresa ahora ya va a estar a punto de, sabes, en malos momentos de manejo, entonces yo no puedo hablar de eso, pero sí es importante que la gente lo hable. Entonces, creo que Karen dice, sí, entre las mujeres ha aumentado el porcentaje, pero yo incluso de las conversaciones que he tenido siento que entre los hombres se habla mucho menos porque se ve como un tema como debilidad. Entonces, qué bueno que cada día podamos abrir más estas conversaciones y que no sean tabú y más bien entender que todos pasamos por ello y cómo podemos o qué estrategias, que es lo que me gusta de este podcast, hablemos de qué estrategias, de qué debía hacer antes y qué tips le sirven a la gente para, bueno, listo, cómo mantengo esa salud o cómo me alejo de esas enfermedades, qué enfermedades, porque esta es otra cosa, la gente cree que la salud mental es, estoy loco, tengo, yo no sé,
¿cómo se dice eso? Bipolaridad, tengo no sé qué. No, no, no. O sea, son cosas tan sencillas como lo que hablaba Karen de temas de ansiedad, depresión, que uno a veces no lo sabe ni identificar. Y después es que se da cuenta, yo tuve esto, pero como uno está en el día a día, en el tengo que avanzar, no se da cuenta, pero el problema es que algunos avanzan y no se dan cuenta, pero hay muchos que se quedan. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar esa salud mental para todos los emprendedores que nos están escuchando? Bueno, aquí viene la pregunta del millón, mi gente. Entonces, hay que poner reglas cuando estamos hablando de estos temas. Aquí sale Karen, la psicóloga. Cuando estaba en mi clase en la Universidad de Abnormal Psychology, o sea, de psicología, digamos, donde tratábamos temas de trastornos y demás, la profesora nos cobraba $50 cada vez que alguien mencionaba la palabra loco. O sea, aquí no hay gente ni loco ni loca. Aquí vemos personas que tenemos condiciones, situaciones que sin duda alguna son causados, algunos por genética, pero en la mayoría de los casos por las propias presiones que no aprendemos a manejar, que no sabemos manejar, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos con el comienzo, ¿listo? Lo primero es entender que definitivamente es normal, así como uno le da dolor de cabeza, le da fiebre, le da gripa y se cura y se trata, es normal buscar ayuda. Dato curioso, las mujeres tienen muchas veces más posibilidades de buscar ayuda, visitar un psicólogo, un terapeuta, alguna cosa, buscar información, y los hombres no la tienen. Porque todavía, como lo menciona Steffi, hay esa mala percepción de esa carcasa dura en donde el hombre, estos temas son horrorosos. O sea, no se puede, ¿verdad? Es imposible. ¿Listo? Entonces, ojo con ese dato a mis amigos emprendedores masculinos, porque este es un tema que es igual de crítico, igual de nocivo y peligroso para todos. Entonces, empecemos por entender qué factores pueden llevarnos a desarrollar algunas condiciones de salud mental en el mundo del emprendimiento. Primero, jornadas largas y sin descanso. Voy a hablar de eso. Segundo, dificultades para generar tareas. Lo hago todo yo, soy el rey, mejor dicho, don putas que puede con todo. No delegar, por supuesto que eso de cierta manera nos lleva a generar mínimo trastornos de ansiedad, ¿listo? Pero si usted se lo lleva un poquito más, cuando ve que definitivamente no va a poder todo lo que supuestamente iba a hacer, entonces caemos en otros estados de depresión. O sea, una cosa va llevando a la otra. ¿Qué otros factores nos hacen vulnerables a los emprendedores a temas de salud mental? Miedo al fracaso, miedo a no cumplir la meta, miedo a no cumplir las expectativas, y yo creo que esto se empeora cuando los emprendedores tienen inversionistas, o sea, cuando los emprendedores tienen como presiones adicionales, aunque claro, la presión más grande que tiene nada más uno todos los meses ve cómo va a pagar la nómina, con eso es suficiente para uno generar ansiedad. ¿Listo? Aquí entonces hablando de la nómina, la falta de estabilidad financiera, la falta de esa seguridad de ingresos constantes, sobre todo en las primeras etapas, sin duda alguna ponen una presión súper grande, una presión inmensa que afecta, por supuesto, la salud emocional. Ahora, ¿dónde está el tema, mi gente? Es que uno piensa y de pronto como para ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de los principales situaciones de salud mental que puede desarrollar un emprendedor, hablamos de trastornos de ansiedad. ¿Conoce usted algún emprendedor que ha tenido algún ataque de pánico? O sea, eso es lo peor que le puede pasar a una persona, eso es absolutamente horrible. Un emprendedor que tenga trastorno de ansiedad social que haya desarrollado o un trastorno de ansiedad generalizada. Hablemos de trastornos de depresión. Los periodos de depresión son absolutamente delicados, mi gente. O sea, una depresión, digamos, maltratada, no identificada, conduce, por ejemplo, a intentos de suicidio. O sea, estamos hablando de que esto tiene unas repercusiones graves en la vida de la persona. Hablemos de trastornos de hiperactividad, hablemos del insomnio que desarrollamos muchos emprendedores porque somos incapaces de dormir, porque no podemos sacar de nuestra mente todas estas preocupaciones que nos agobian. Hablemos de trastornos de alimentación. Usted le pregunta a un emprendedor, a cualquiera, que a qué hora almorzó, y la respuesta es, no almorcé, seguramente. La respuesta es, no, pues desayuné ayer y aquí sigo, porque no tenemos tiempo, no nos damos los espacios ni siquiera de parar a comer, mucho menos de dormir. Hablamos
de los trastornos de estrés postraumático, ¿verdad? ¿Cuántos emprendedores fallan en su primera, digamos, en su primer attempt, en su primer intento de emprender, y cómo eso puede perfectamente generar un estrés postraumático que afecte la posibilidad de este emprendedor de emprender por segunda vez, o que afecte la posibilidad de trabajar o emplearse o de continuar la vida? Hablemos de trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, hablemos de adicciones. ¿Cuántos emprendedores terminan adictos al alcohol, a diferentes drogas? Lo hemos visto, por supuesto, trastornos del sueño, entre otros. Entonces, eso como para ponerle un poquito de nombre a lo que hablamos al momento de referirnos a trastornos o situaciones de salud mental. ¿Dónde está el tema? Y aquí entonces ya vamos a hablar de qué hacer para prevenirlo, pero ¿dónde está el tema delicado? La ansiedad. Y chicos y chicas que me escuchan, hermanas, todos, les quiero decir esto como psicóloga. El problema es que a la persona que tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, no sé si han visto el meme que dice, cuando llamo a mi amiga y le digo que estoy deprimida y me dice, ay ya, siéntete bien. Y es como, listo, claro, ¿cómo no lo había pensado antes? No es un tema simplemente de, ok, ya me siento bien y listo. No, esto es un tema de neurotransmisores, esto es un tema de química cerebral, esto es un tema de estrés donde el cortisol, boom, se dispara, y donde se disminuye la dopamina, la serotonina, ¿verdad? Las endorfinas. O sea, esto es un tema de química cerebral. Entonces, el tema es que cuando tú tienes, por ejemplo, ansiedad, depresión, el problema no es solo que tengas ansiedad y depresión, es que eso empieza a inhibir tus otras funciones normales. Entonces ya no eres creativo, ya no tienes la capacidad de comunicarte con la gente, ya no tienes la capacidad de resolver problemas. Ni hablemos lo que pasa a la gente cuando no duerme, o sea, no puede ni siquiera pensar, porque las neuronas se queman cuando uno no duerme. De ese tamaño es la situación y lo delicado de lo que estamos tratando en este podcast. Vamos a volver al punto importante de esta conversación, y es hasta dónde pueden llegar esos temas para que entendamos la seriedad. Karen hablaba de intentos de suicidio. La realidad es que no solamente son intentos de suicidio, hay personas que se han suicidado, emprendedores, de hecho, del círculo que conocemos, y es bastante grave que una persona llegue hasta el punto de quitarse la vida por las presiones que tiene en su emprendimiento, y por eso es un tema que es demasiado importante, no solamente reconocer, sino también actuar, porque de nada sirve leerse 5 libros si uno no hace nada para cuidarse. Y por eso quiero empezar un poco por qué cosas hacemos nosotras, cada una, y a cada una le funciona algo distinto. Karen, Steph y yo somos totalmente distintas. Una práctica que la mayoría de gente no considera como meditación, yo he intentado muchas veces y creo que aún le quiero dar una siguiente oportunidad al tema de la meditación, pero en mi caso yo encontré algo que me ayuda a encontrarme conmigo misma, a pensar, a desconectarme. Yo creo que de las pocas cosas en las que me puedo desconectar, especialmente porque aunque quisiera estar conectada al celular, no se puede porque tengo en las manos los guantes, y eso es boxeo. Yo encontré en boxeo una manera de meditar de forma activa, una manera de desestresarme, de conseguir respuestas a cosas que en un momento determinado no tengo, y de verdad es la única forma que a mí hasta el momento me ha funcionado, más que ejercicio, porque por supuesto es un gran ejercicio, pero más allá de eso es una de las formas que he encontrado de cuidar mi salud mental. Hay muchas otras formas. Otra de las que aprendí a las malas es el tema del sueño. Uno se cree el emprendedor, mejor dicho, que todo lo puede, el superhéroe, y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es entender que no es ningún superhéroe y que sin emprendedor sencillamente no hay empresa, así de fácil. Una vez teníamos que entregar un proyecto súper importante que teníamos que haberlo entregado en 1 mes y medio, y nos dijeron, no, lo tienes que entregar en una semana. Esa semana no dormimos, hicimos, Dios mío, todas las locuras que ustedes se pueden imaginar, y cuando ya llegó el momento de presentar el proyecto, yo no les puedo describir, y Karen, yo no sé desde tu punto de vista psicólogo si eso se considera una crisis de alguna cosa, pero yo en este momento ya tenía más de 48 horas que no dormía. Yo no les puedo describir, o sea, yo no me hallaba, yo no podía ni siquiera hablar, no podía pensar, no podía coordinar, me sentía alterada, era algo que yo no podía ni siquiera describir, y encima me tocaba presentar lo que por tanto tiempo habíamos hecho. Hoy en día no volvería a hacer eso, ni que fuese, yo no sé, la cantidad de dinero que fuese, hubiera buscado otra manera, pero es de una de esas veces que uno cree que todo lo puede y que al final
el cuerpo te empieza a pasar factura y te empieza a decir, Danielita, querida, emprendedora, por ahí no es. Lo que pasa es que la falta de sueño en cualquier escenario empieza a inhibir el funcionamiento normal de los seres humanos. O sea, ponte ni siquiera el escenario de un emprendedor. Y esto es una crisis grave de los jóvenes, no duermen, porque los adolescentes en los colegios están todo el día en el celular, se duermen a las 3 de la mañana, se levantan a las 6, no piensan igual. O sea, entonces, jóvenes, niños, mujeres, hombres, lo que sea, no dormir en cualquier escenario inhibe tu funcionamiento normal, en cualquier escenario. Y por periodos prolongados de tiempo, peor. Bueno, me voy yo con una pregunta para Stephanie, o alias Steph. Steph, ¿cuál ha sido el momento más oscuro emocionalmente que has vivido como emprendedora? No voy a responder. No tienes esa opción, no es Bueno, opción múltiple. trabajando la inteligencia emocional. Steffi sigue brava porque Karen habló mucho. No, no estoy brava por eso, estoy brava por otra cosa, pero bueno, como hay que dividirlo de hermanas por un lado y el trabajo por otro, no, quiero agregar una cosa al tema del sueño. Yo también tuve una época que estaba teniendo como Oigan, no dificultad. pueden simplemente no responder las preguntas. Karen No, no sí quería voy a responder la responder, primera. Ahora, sí voy a responder a esa, pero quiero agregar una cosa al tema del sueño que me parece muy importante y creo que nos pasa a los emprendedores. Yo me sentía muchas veces mal durmiendo 7 u 8 horas, como que era como que no, tengo que dormir 6 porque me tengo que acostar tarde trabajando y me tengo que levantar temprano, súper temprano a trabajar porque no puedo perder tiempo y me sentía mal porque decía, ¿cómo voy a dormir 8 horas? E incluso yo creo que Karen hace poquito compartió un estudio del cerebro de cuando duermes solo 1 hora menos, o sea, no como que lo que tú decías de exacto, 48 horas sin dormir, sino cuando no duermes las horas necesarias, el cerebro no se regenera. A mí me pasó en una época que incluso no lo hice por algo específico como tú que tenía un proyecto, sino que sencillamente no podía dormir. O sea, el cerebro no se apagaba. Yo me acostaba en la noche y seguía pensando y pensando y pensando en el trabajo y en la factura y en el proyecto y no podía dormir. Y mis hermanas que me conocen, yo me duermo hasta en un concierto. O sea, yo nunca en la vida he tenido problemas de dormir. Entonces estaba muy frustrada, no podía dormir hasta un punto que un día empecé a llorar de la nada. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, me estoy volviendo, Karen, las reglas, perdón, pero yo decía, me estoy volviendo loca, ¿esto qué es? Yo estoy llorando, pero yo decía, no, no es por tristeza, no es porque me duele algo, no es porque no he entregado un trabajo. Y tuve una sesión con mi psicóloga y me dijo algo que dije, lo entendí todo. Me dijo, Stephanie, los niños cuando tienen sueño lloran, los bebés. Cuando tienen sueño, si ustedes se dan cuenta, el bebé empieza a llorar muchas veces es porque tiene sueño o porque tiene hambre. Y decía, tu cerebro te está diciendo, necesito dormir. Llevas mucho tiempo sin dormir, estás estresado, está tu sistema nervioso como en shock, necesitas dormir. Entonces yo creo que el tema del sueño es muy importante para el emprendedor, así como uno se educa en temas financieros, en temas de negocios, en temas de ir al gimnasio, es súper importante entender la importancia del sueño. Eso es súper importante. Porque responder la otra pregunta me coge en seco, no sé, como mi momento más oscuro de emprendedor. un momento, o no, puedes decir, no, yo nunca he tenido un tema No, sí he de tenido, yo burnout, no creo he que tenido ese, temas yo creo de que, esos. no, sí, yo creo que esa etapa en la que no, no sé, no podía dormir, o sea, no me podía apagar, no me podía desconectar y lo que empecé a hacer, técnicas que me funcionaban era, yo antes, exacto, me paraba bueno, mi desk quedaba en mi cuarto. Entonces yo me paraba de la cama a trabajar todo el día y del desk a la dormida. Entonces no había como un stop entre, ok, ya no estoy trabajando y ahora voy a dormir. O sea, yo no hacía esa dinámica de paré de trabajar, cené, miré un rato lejos y después me fui a dormir. Yo no hacía eso. Yo terminaba de trabajar, apagaba el computador y a veces hasta dejaba el computador en la cama y seguía a intentar dormir. Entonces, creo que me sirvió mucho el tema de crear hábitos y espacios para delimitar esto es trabajo y así como está el trabajo, tengo que desconectarme y así como tengo que desconectarme, tengo que comer y así como tengo que comer, tengo que hacer como todas las cosas de la vida normal y buscar hobbies también. Eso fue algo que me pasó. Yo toda la vida me preguntaban, ¿qué hobbies tienes? Y yo como que el trabajo, me encanta trabajar, esto es lo mío. Y sí, está bien, pero hasta cierto punto. Todo el mundo tiene que tener unos hobbies, unas desconexiones que no acarreen el mismo trabajo mental o que sea como algo totalmente diferente a tu trabajo, como correr, boxear, bailar,
visitar nuevos lugares. Eso también me sirvió muchísimo. Sí, yo creo que todos hemos tenido un poco de esos momentos. Yo particularmente tuve una vez que yo no entendía ni siquiera, aparte de esa vez que no dormí, esta vez sin razón aparente, que me acuerdo que llamaba a mi amiga Laura Velázquez y le decía, ¿tú algún día te has sentido así? Yo no quería hablar con nadie, no quería la luz, o sea, no quería ver luz, no entendía cómo me sentía. Y era la primera vez que yo decía, pero ¿qué me está pasando? Encima yo decía, no. Y bueno, de pronto sí tenía COVID, yo no sé, pero yo no, o sea, es la primera vez en la vida que yo siento que hay algo que me supera, o sea, no era que yo estaba triste o estaba ansiosa, era como que tengo este sentimiento que de verdad no entiendo qué es lo que está pasando conmigo y en ese momento lo primero que hice, y por eso es tan importante el tema de hablar de esos temas, yo fui y le pregunté a mis amigas emprendedoras duras, berracas, que sé que mantienen un estilo de vida así como que, venga, ¿a usted le ha pasado esto alguna vez? Y la respuesta de todo el mundo es sí, obvio. O sea, me ha pasado 1000 veces e inclusive me dieron recomendaciones de qué hacer en ese tipo de casos. Y bueno, espero que nunca más en la vida me vuelva a pasar. Solo me pasó esa vez, pero yo creo que realmente ser consciente de eso y empezar a ponerse uno como esos límites es súper importante. Bueno, yo puedo recordar un periodo donde creo que tenía quizá una leve depresión y fue cuando me devolví a vivir de Estados Unidos a Colombia, que ustedes todavía estaban allá, todavía en esa época no hemos fundado BIS, ni mucho menos, hace muchos años, esto es 2000, ¿qué será? 2017, puede ser 2016, algo así. Y cuando yo me volví a Cartagena de vivir en Atlanta, yo en ese momento ya no conocía a nadie. O sea, ya todos mis amigos del colegio como que estaban en la universidad en otro lado, yo me había graduado antes, no sé, nadie vivía en Cartagena, entonces yo me dedicaba a ver novelas turcas con mi papá y con mi mamá todos los días después de 5, y esa no era yo, o sea, yo siempre estoy haciendo cosas y demás. Entonces creo que ahí pude haber caído. Creo que tuve un episodio de burnout en el COVID, sin duda. O sea, el COVID creo que desdibujó cualquier tipo de línea de los hábitos, como lo menciona Steph. O sea, en el COVID, cualquier hora era buena para trabajar, cualquier hora era buena para bañarse, cualquier hora buena para comer, y eso como que mezclaba todo. Pero, a pesar de que fue un periodo de burnout, porque uno era como, no puedo más, creo que como nosotras pasamos el COVID juntas, el estar juntas, siempre había como una dispersión para la mente, o sea, siempre había un espacio de disociación. ¿Se acuerdan que hacíamos Daniela y yo dábamos una vuelta a la manzana religiosa todos los días antes de que se oscureciera? Y entonces, y todos los días era bueno para hacer una pausa activa, o sea, en realidad. Y creo que eso permitió que pasara ese periodo de burnout sin mayores complicaciones. Creo que esos son los míos. Bueno, ahora les quiero hacer otra pregunta. A ver, de las que tengo aquí espectacular. Uno realmente genera ansiedad distintas cosas. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que podrían estar desconectadas de sus negocios, de la vida, de sus amigos, del celular, de absolutamente todo, sin sentir ansiedad? Como 30 segundos, Ah, aproximadamente. No, porque en la realidad es que todo el mundo dice que pues el celular le genera ansiedad a todo lo demás, pero ¿qué tal si Sí. pensamos lo opuesto? O sea, ¿qué tal no tener celular, no tener nada, no saber del mundo exterior, o sea, estar totalmente desconectado? ¿Cuánto tiempo, verdad, podrían pasar? Pero que es Y desconectado, porque que, es que yo puedo estar sin el celular siempre y cuando esté haciendo algo. Mi problema exacto, empieza exacto. el momento que yo no esté haciendo tú algo. O puedes sea, hacer lo que tú quieras, tú puedes Ah, hacer lo que tú no, yo quieras. sí puedo sin no. problema. Steffi vive Simplemente, en ese mood todos los días. Ay, Creo que por el problema de favor. Steffi es el inverso, cómo Ay, contestar Karen, el qué celular. mentira. ¿Cuándo no te he contestado en este 2025? Ya cambiaste. Ya cambié, soy una nueva yo. Estefi no contesta el Perfecto. celular nunca. Porque tengo 2 WhatsApps y me escriben todo el día. A No voy a todos. comentar. Exacto. Silencio incómodo. Cri, cri. Whatever, el punto de la pregunta era que si se podía, yo sí puedo, pero como dice Karen, o sea, si estoy haciendo otra cosa. El punto de la pregunta es, ¿creen ustedes que son adictas a sus celulares? Sí, claro. Yo soy Yo no. extremadamente Y tú adicta. que eres psicóloga, ¿te parece que eso está bien? No creo que está bien, sobre todo
viéndolo como desde el punto de vista social, pero la verdad es que como emprendedora, debo decir, yo no uso el computador. O sea, yo uso el computador para grabar este podcast y para más nada, porque en realidad todas mis reuniones son en la calle. O sea, mi rol es muy comercial y de gestión de proyectos en territorio. Entonces, debo decir que en mi caso soy muy adicta porque mi trabajo está ahí. De hecho, a veces he pensado en comprarme 2 celulares, pero luego se me pierden. Entonces, uno corporativo y uno personal. Pero el problema es que cuando uno es emprendedor, y aquí volvemos al problema, es que tú eres tu empresa. O sea, se desdibuja la línea entre quién es Karen y quién es Karen la de Uy, Biz. quiero decir algo súper importante aquí ahora que acabas de decir eso, porque lo he hablado con muchos emprendedores y emprendedores que admiro, que me han dicho, Stephanie, estuve al borde de un colapso, porque muchos emprendedores, la empresa se convierte en nuestra vida. AKA quiere Total. decir que si esto a mí me marcó porque yo dije, wow, yo me sentiría igual, pero el punto es que esa sensación y ese pensar y ese sobrepensar te lleva a generar esas emociones de ansiedad que decían, yo estaba viviendo en un mundo en el que yo sentía que yo era mi empresa, es decir, si mi empresa fracasaba, quería decir que yo como persona en mi vida había fracasado. Y esa idea de pensar que yo iba a fracasar, de qué iba a pensar la gente, era un pensamiento que cuando la empresa, todo es lindo cuando el emprendimiento va bien y cuando va bien y todo el mundo te dice qué berraco, qué bueno eres, yo quiero ser como tú, ay, perfecto. Pero cuando los clientes, el mejor cliente se va, cuando no tienes cómo pagar nómina, cuando se te está Uy, acabando el total. flujo de caja, cuando tienes deudas, cuando estás en los momentos oscuros y sientes que eso eres tú como persona. He conocido muchos emprendedores que no han sabido desdibujar, incluyéndome, no hasta llegar a ese punto, pero sí hubo muchos momentos de mi vida, como por ejemplo cuando tuvimos la empresa, la de las galletas, que yo decía, si cerramos, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir? Las superemprendedoras se quebraron, las superemprendedoras que enseñan a hacer negocios no supieron hacer un negocio y se vuelve como un conflicto interno de si mi empresa fracasa, yo fracasé como persona en la vida y yo creo que no existe un sentimiento peor, de pronto sí, pero para mí de los peores sentimientos es tú sentirte un fracaso. O sea, eso le deprime a cualquier persona. Entonces creo y he conocido muchas historias de emprendedores, no sé si usted que nos escucha le ha pasado y nos deja en los comentarios también qué ha hecho para o qué podría hacerse para esta es la empresa, esto soy yo. Si la empresa fracasa, puedo hacer 5 más, porque es que yo fui la que llevé la empresa hasta ahí, hasta donde fue la super empresa, y puedo llevar 5 más si es necesario. Literalmente de acuerdo, porque esa línea se termina de desdibujar y esa misma identidad, sobre todo, termina siendo la misma. Ahora todavía nos queda un poquitito de tiempo, pero no podemos cerrar este episodio sin hablar de técnicas. O sea, necesitamos dar técnicas porque eso lo prometimos. Y sobre todo, quiero hablar de programación neurolingüística, PNL. Si usted nos conoce de verdad a las hermanas Carvajalino, usted sabría que nosotras utilizamos programación neurolingüística para todo. Así que cada una técnica de programación neurolingüística que pudiera ayudar a cuidar su salud mental, a cambiar un estado determinado que se tenga, ya sea de ansiedad, depresión, de lo que quiera hacer, algo que usted ya haya usado. O sea, solo puede compartirlo si a usted le ha funcionado. Yo voy con la primera, y esta vas tú, voy yo. No, yo voy rápido, rápidamente. Una que utilizo muchísimo y en los momentos más duros, es más, en una conferencia un día me tocó utilizarla y yo dije, wow, esto de la programación neurolingüística no es BS, o sea, esto realmente sirve si uno lo sabe aplicar, que básicamente programación neurolingüística es cómo programamos nuestro cerebro a través del lenguaje y es los cambios de estado. La gente cree que los estados son emocionales, me duele el corazón, estoy triste del corazón, estoy feliz. No, los estados emocionales son mentales y para que tú puedas entrar en un estado mental deben haber dos cosas en coordinación. La primera es tu fisiología, es decir, tu cuerpo, y la segunda, tu enfoque. Les doy el ejemplo perfecto. Cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, cuando uno está estresado, entonces el ejemplo perfecto, cuando uno está triste, uno no está sonriendo. Cuando uno está triste, de repente empieza a poner los hombros hacia abajo, se acuesta en la cama, se arropa y hasta incluso empieza a llover. O sea, pone música triste, mejor dicho, crea todo un estado mental, es decir, su fisiología, los hombros hacia adentro, la mirada hacia abajo, la acostada en la cama, más
recordar todos los momentos tristes, recordar por qué está triste, poner música triste. Esas dos cosas cuando se combinan por un tiempo muy corto, no tiene que ser media hora, literal, después de 1 minuto, 2 minutos de combinar esas dos cosas, generas un estado mental y tu mente dice, ah, estamos tristes. Lo mismo sucede cuando estamos felices. Cuando uno está feliz, pone música feliz, los hombros van hacia atrás, la cabeza hacia arriba, la mirada fuerte. O sea, una fisiología ganadora, una fisiología feliz, más un enfoque positivo y generas un estado mental. Entonces, Stephanie, yo le pregunto a la gente, ¿ustedes creen que se puede pasar de feliz a rabioso en 30 segundos? Y la gente es como que sí, obvio, claro que sí, porque es que me la abuela tal persona, entonces yo estaba feliz hasta que no sé quién llegó. Pues en la vida y en el cerebro, como diría mi mamá, lo que es igual no es ventaja, así como usted pasa de feliz a amargado en 30 segundos, igualito tiene la disposición y la capacidad para pasar de amargado a feliz en los mismos 30 segundos. Lo único que tienes que hacer es un cambio de estado mental. ¿Cómo haces un cambio de estado mental? Tienes que cambiar tu fisiología, es decir, si estabas amargado, estabas triste, frunciendo el sueño, pues tienes que cambiar si nos están viendo en YouTube, pueden ver lo que estoy haciendo, tienes que cambiar tu fisiología, hombros hacia afuera, cabeza, sonrisa. Hay incluso estudios que dicen que nada más con el hecho de sonreír por un periodo de tiempo, tu cerebro entiende inmediatamente, venga, estamos felices. ¿Sí me hago entender? O por ejemplo, es que hay muchos estudios del tema de la fisiología. Un estudio a personas que no podían ver desde el nacimiento, cuando terminaban una carrera, atletas, celebraban con las manos arriba. Nunca nadie les dijo, tienes que alzar las manos para celebrar, sino que naturalmente ellos o el cuerpo entiende eso como una fisiología de poder. Entonces, si combinan fisiología más enfoque, o sea, no puedes estar sonriendo y pensando, me fue mal, hice esto mal, me va a ir mal. No, fisiología más enfoque, pensar en cosas positivas durante mínimo 1 o 2 minutos va a generar un cambio de estado en tu mente. Yo doy fe y lo he utilizado 2200 veces, especialmente antes de las conferencias, que tú puedes estar teniendo un mal día, pero no puedes ir a dar una mala conferencia. Entonces, hago mi trabajo en el baño antes de salir y, mejor dicho, de mis herramientas favoritas. La verdad que yo doy fe de esa técnica porque la utilizo todo el tiempo. Ahora nos vamos con Karen, tu técnica estrella de programación neurolingüística. Yo puedo dar dos. Ok. Bueno, la primera no es ciencia nuclear y la segunda de pronto sí. La primera, duerma 8 horas, coma 3 comidas al día, haga pausas activas y haga ejercicio. Eso parece, no es ciencia nuclear, como que nos lo supiéramos de memoria, pero pregúntele a los emprendedores cuándo hacen eso. Oye, paréntesis, a mí me pasó. Yo estuve en el hospital, hospitalizada 4 días, pensando que me estaba muriendo y todo esto. Después, en otro momento, les he hecho la historia de la hospitalización, pero fue porque venía de mucho trabajo, muchos viajes, y eso me dijo el doctor. Me dijo, te voy a mandar. Yo le dije, doctor, ¿qué pastillas me va a mandar para el corazón? Porque había como un tema del corazón. Me dijo, te voy a mandar 3 cosas. Tú me dirás si las puedes hacer. Y fue lo que dijo Karen. Duerme, Total. come bien y toma agua. Parece sencillo, pero lo esquipeamos un montón. Total, porque la mentalidad es un lujo dormir, es un lujo comer 3 comidas al día, es un lujo sentarse a almorzar. No, mi gente, no es un lujo, es una necesidad. La segunda, ahora sí, técnica de PNL, que de hecho la tengo aquí, ando practicando un journaling de gratitud. Entonces, todos los días lleno mis puntos de reflexión del día sobre lo que soy agradecida. A ver, esperen, voy por acá, por las semanas del año, esto es de lo que va A del ver, año, ¿por qué ¿listo? estabas agradecida esta mañana para ver si hiciste la tarea? Entonces, Léenos. privado. La técnica no incluye compartir la información. Como Pero el no, meme ¿qué que hay dice, detrás de la como el gratitud? meme que dice que mi hermana dice que no le doy espacio personal, o al menos eso decía su diario. Soy yo. Soy yo. Pero no, ¿por qué la gratitud? Porque todos los días, esto lo decía, esto se lo escuché a Elon Musk un día, que es lo peor de ser emprendedor, que nadie nunca viene a ti a decirte cosas buenas. Viene el cliente a quejarse, viene el miembro de tu equipo a ponerte la queja, viene la de contabilidad a decirte que no hay para la nómina, viene el comercial a decirte que no estás cumpliendo la cuota de venta. Entonces, el diario vivir del emprendedor, por lo general, es cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas, cosas malas. Entonces, cuando uno se sienta 5 minutos para reflexionar de lo bueno que le ha pasado, de la oportunidad que tuvo, porque no nos gastamos el tiempo de agradecer, eso de manera menos
menos consciente, Steffi, como la técnica que tú propones, pero también nos permite cambiar la perspectiva de la vida y no generalizar en que tenemos una vida de mierda llena de 1000 problemas, sino que tenemos un montón de cosas por las que debemos estar agradecidos. Bueno, ¿y el tuyo, Dani? Bueno, y el mío, yo también uso varias. Yo creo que una de esas, sin lugar a dudas, son los anclajes, que básicamente es asociar un estímulo que puede ser físico, olfativo, kinestésico, visual, cualquier tipo de estímulo a una emoción en particular. Y eso son cosas que igualmente pasan de forma inconsciente, pero que uno las puede hacer de forma consciente. Por ejemplo, pasa, no sé, una persona y huele al perfume que olía a tu novio y eso te, dependiendo de cómo terminaste con tu novio o tu exnovio, te trae muy malos recuerdos o te hace sentir muy bien. En este caso, uno puede utilizar esta técnica de manera consciente para sentirse en su mejor momento, por ejemplo, cuando te estás sintiendo que tu mente te está jugando una mala pasada y te hace sentir que estás mal, pero como dice Karen, hay 5000 motivos para estar feliz y para estar agradecido. Un anclaje que puede ser físico, o sea, puede ser un anclaje que uno tenga en un lugar y que conscientemente haga, o puede ser un anclaje mental. En mi caso, a mí me parecía como extraño, Steffi a veces cogía como su cadena y la tocaba, o un anclaje en algún lado. El mío literalmente es como un switch mental. Cuando empiezo a tener sentimientos o pensamientos más bien negativos, es como que voy a bloquear todo esto en un segundo con un switch mental que yo tengo. Obviamente esto tiene un montón, nosotros estudiamos por mucho tiempo programación neurolingüística, pero creo que el tema de los anclajes bien utilizado es una herramienta súper campeona para cualquier tipo de persona, pero sobre todo para los emprendedores. Yo quiero decir otro que también puede ser un poco básico, pero que es real. Karen siempre se burla de mí o me juzga o me señala y me dice que yo soy Karen muy... no debe juzgar a No debe Steffi. juzgar ni señalarme. Ella dice que yo soy muy estoica, que a mí todo me da igual, bla, 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 bla. Yo no sé si ella lo dice con ánimo de insultarme o qué, pero realmente yo sí soy, después de que leí el tema de los estoicos y esas cosas, pero yo creo que yo me he montado una programación mental. Uno se crea, de eso se trata la PNL, programarte. Yo me he creado una programación mental en la que yo me digo, Stephanie, y es más, eso yo creo que es la oración incluso de Alcohólicos Anónimos que dice, venga, dame la serenidad para cambiar las Venga, cosas. no, Dios mío. Dios, es que yo tengo una conexión directa con Dios, hablamos así. Pero Regala, Dios, dame la serenidad para concédeme. cambiar, concédeme la serenidad para cambiar las cosas que puedo cambiar. ¿Qué viene después? Yo tampoco me acuerdo, ¿Qué? pero es como que las que no puedo cambiar, no hay nada que pueda hacer, no puedo hacer No, nada. y sabiduría para reconocer la Y diferencia. sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, yo me he programado en Yo mi ya vida sé. Yo voy a decir la oración. Yo la voy a decir. Ese no Dios Es que es mío, importante. Dios mío, concédeme Ok, la ajá, ¿cómo serenidad es? para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, di la Eso, otra vez, es di la una otra buena vez. oración. No, una buena oración, dila. Suave, otra pero vez. lento para que la gente la Lento, note. lento, con tu Dios voz así, mío. la de programación. Dios mío, mueve Dios tus mío, piernas. concédeme la serenidad para aceptar. No, ya me enredaron. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Valor para aceptar, no, valor para cambiar las que puedo cambiar. El Valor punto para es, cambiar aquellas que puedo. el punto es que hay mucha gente que tiene un problema, no puede hacer nada en el momento y se estresa y se amarga y le da mente y mejor dicho, y se le dañó el día y como ya tuve ese problema, entonces se me dañó el día y todo el día tiene que ser malo y todo va a ser malo. Yo soy muy de la filosofía, venga, no puedo hacer nada, entonces no me voy a estresar. Y si sí puedo hacer algo, voy a hacer algo. O sea, en vez de gastarme el tiempo estresado, cogiendo rabia, venga, cuando usted coge rabia, el oxígeno completico no va al cerebro y el cerebro sin oxígeno no piensa bien. Entonces, cuando uno está ofuscado y frustrado, no piensa en soluciones. Yo soy muy de, ok, ¿cómo quito el drama y cómo me enfoco en la solución? Ya no hay nada que pueda hacer, ya la embarré, ya hice esto mal, ya, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo soluciono? De pronto a veces lo llevo al límite, pero me ayuda también a tener Bastante. como un poco más de paz mental y de no estresarme a veces por cosas pequeñas y darle más color y más vida que realmente no la necesitan. No sé, Yo me pre voy o con la post. última de las técnicas para no alargarme más. Cuando Steffi No, preguntaba, ya ¿puede estás usted pasar espectacular. de estar Ya- feliz a estar brava en un minuto? Sí, claro.
cuando yo hablo mucho. Bueno, No, entonces pero después ya ella, pasé de brava a feliz ella otra misma, vez. ella, En un ella solo podcast. echó reversa. Primera vez que no soy parte de la pelea. De acuerdo. No como segunda, Dani, te veo bien, has Segunda, te veo evolucionado. bien. Muy Daniela bien. está mejorando. Llegó bien este 2025. Total. Bueno, no, no generalizar. Vean, un mal día no es una mala vida. Un mal negocio no es una mala empresa. Un mal comentario no es que usted sea perverso. Pero para el cerebro es más fácil generalizar. Todo me sale mal, todo está mal, todo me va Los mal, lunes de no se verdad no me vende. va bien en nada. Todos los lunes no se vende, todos los viernes ya no me pasa atención, no tengo ganas de hacer nada. Entonces, esas generalizaciones inconscientemente nos generan programaciones negativas. No generalice. Me fue mal hablando con un cliente, pero tengo 20 más activos. Me fue mal en un evento, huepucha, pero de aquí en adelante todo lo más está bien. ¿Sabe qué? Si no tiene más nada que darle gracias a Dios y pensar que está bien, piense en lo que no se compra ni con toda la plata del mundo. En la salud, mi gente. O sea que empezando por ahí, todo en su vida no está mal. ¿Listo? No generalice porque de verdad eso hace que su química cerebral cambie, que se suba el cortisol, que se baje la endorfina, que se baje la serotonina, que se baje la dopamina y usted no sepa ni por qué ese tipo de comentarios generalizados y negativos le conducen a ello. Y Tengo yo quiero otro. dejar mi último, yo quiero dejar mi último Bueno, dale, y también, yo que tengo otro va, así rapidito también. va de la mano del de Karen, y es no subestimar los pensamientos. O sea, uno a veces cree que como uno está pensando y nadie más a uno lo está escuchando, entonces no pasa nada. Pues resulta que esos pensamientos causan en ti una serie de sentimientos. O sea, te pueden hacer sentir súper feliz o súper triste o súper ansioso o depresivo o bueno, todos los diferentes emociones. Y esas emociones causan unas acciones y esas acciones causan unos resultados. O sea, uno se repite una, otra y otra y otra y otra vez algo y se cree ese algo. Entonces yo le diría, emprendedor, tómese en serio sus pensamientos, cuídelos y cuando tenga uno que es negativo, sáquelo, elimínelo y traiga otro que es positivo y hágalo consciente. Quiero que sepan que los pensamientos sí influyen una cantidad gigantesca en los resultados que usted tiene y en los temas de su salud mental. Es que para la muestra un botón, Dani, lo hablamos en un episodio pasado en el de cómo hablar en público. Si no lo ha escuchado, vaya a escuchar el episodio de cómo hablar en público, de que la gente solo con un pensamiento de voy a tener que hablar en público, tu cuerpo inmediatamente, hay gente que somatiza dolor de estómago, hay gente que se vomita, hay gente que se desmaya, hay gente que le sudan las manos, que le da taquicardia solo con un pensamiento. Esto va igual a lo que habíamos hablado ahorita, lo que igual no es ventaja, así como te puede pasar para hablar en público, te puede pasar para cuando tienes que hablar con un cliente, cuando tienes que hacer una presentación o también puede pasar para lo bueno, los pensamientos. Y el otro que yo iba a dar súper rápido, que también parece como, no es ciencia nuclear, pero lo subestimamos demasiado, es respirar. Y lo dije ahorita como por encima, pero es verdad lo del tema del oxígeno, que lo diga la psicóloga aquí en casa, de que el cerebro necesita oxígeno. Entonces, por eso cuando la gente tiene ataques de ansiedad, si no se han visto la película de los sentimientos, supremamente recomendada. Yo creo que ahí salió nuestro lado nerd cuando vimos la película, todo el mundo como que, ay, qué linda Riley, qué linda tristeza. Y yo me quedé como 2 horas hablando con Karen, entendiendo lo profunda que es esta película si uno entiende lo que hay detrás. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando Riley empieza a tener ese momento, empieza a hiperventilar, empieza a faltar el oxígeno al cerebro. Entonces, importantísimo, cuando usted se esté sintiendo así en un momento de ansiedad, respire. O sea, respire conscientemente y vuelva a la normalidad. Bueno, yo creo que lo prometido se cumplió y hemos tenido un episodio con muchísimo contenido bueno y sobre todo real. Aquí lo que le estamos diciendo es lo que de verdad vivimos los emprendedores, lo que callamos, lo que decimos, lo que no decimos y de verdad que me siento súper feliz de haber podido tener esta conversación. Quiero que por favor, y esto se lo vamos a decir 100,000 veces, si usted no lo ha hecho aún, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sabemos que nos están viendo y que no están suscritos, suscríbanse en YouTube, eso en YouTube, en Spotify, denle follow, en Apple Podcast, denle follow. Sobre todo, escríbanos de qué quieren, comenten. La única manera en la que nosotros podemos saber qué le parecen todas estas cosas es
comentando. Nos tomamos el trabajo personalmente de leer cada uno de los comentarios en todas las plataformas. Entonces, por favor, comenten. Tenemos otros episodios espectaculares de inteligencia artificial, de cómo hablar en público, de las cosas más locas que hemos hecho como emprendedores y muchísimos más que vienen. Así que, por favor, manténganse súper conectados con Hermanas y Negocios porque lo hacemos con todo el amor del mundo. Así que, por favor, denle like, comenten, mándeselo a sus amigos y nosotras les prometemos que les vamos a traer el mejor contenido de la vida de emprendedores para emprendedores.